¿Qué es lo que necesita esta nación? ¿Qué es lo que hace que México como país se una en un bien común? Tener buenos presidentes, tener una mejor cultura vial, lograr bajar los índices de contaminación. Nada, la verdad es que si alguien quiere que la sociedad mexicana se una y festeje juntos y luchen por un bien en común, se debe esperar 4 años y darles esperanzas de que lleguen a un quinto partido en los mundiales. Sí, a pesar de que en este país tenemos muchas deficiencias económicas, conflictos políticos y problemas por resolver, parece que a la sociedad lo que más le interesa es que nuestra selección mexicana de fútbol llegue a un quinto partido en un mundial de fútbol. ¿Qué tan familiar te suena el "ya merito"? Mucho, ¿no? Pues a lo largo de la historia, la mayor parte de la sociedad mexicana ha adoptado esta frase y la ha trasladado a distintos sectores del día a día, siendo el fútbol y su pasión uno de los sectores en donde más seguido se escucha. Y bueno, al final no es que sea malo, cada uno tiene metas diferentes, cada quien tiene conceptos diferentes de felicidad, y cada quien logra la felicidad a través de diferentes medios, pero realmente, ¿qué tanto anhela el país un quinto partido? A lo largo de la historia, México ha demostrado ser un país 100% futbolero, y participar en los mundiales es algo que se le da muy bien a la selección mexicana. México es uno de los países que más participaciones tiene en estas justas mundialistas. México ha aparecido en las justas mundialistas en 15 ocasiones, convirtiéndose así en uno de los 4 países con más apariciones en los mundiales, solo por detrás del pentacampeón Brasil, la siempre poderosísima selección alemana y su siempre verduga, la selección argentina. La historia de México en los mundiales no empezaron del todo bien, pues la primera ocasión en que la selección mexicana participó en un mundial fue en el año de 1930, cuando se disputó la primera justa mundialista en el país de Uruguay. En aquella ocasión, México recibió 13 goles en 3 partidos. 4 goles se los propinaron los franceses en su debut, 6 fueron por parte de los argentinos y 3 más que contactaron los chilenos. Era más que evidente que México no la pasaba bien en su primer mundial, pero la experiencia le serviría para un futuro, uno muy lejano. Así pasarían los mundiales. Pasó Brasil 1950, Suiza 54, Suecia 1958, Chile 62, Inglaterra 66 y la afición mexicana no vivió épocas importantes, pues México se iba eliminado siempre en las primeras rondas. Ya merito pasábamos, ya merito clasificábamos a la siguiente ronda. Eran frases que los mexicanos usaban para autoanimarse. No sería hasta el año de 1970 en que México se convertiría en el anfitrión de un mundial que haría aumentar las esperanzas de la afición mexicana en lograr trascender. Crecía la fe del país y con ellos la posibilidad de que la selección y el ya mérito sobrepasaran la fase de grupos. La selección mexicana pasó caminando e invicto la fase de grupos. La alegría era mucha, el fervor en el pueblo mexicano era incontenible, pero una remontada histórica en cuartos de final que le propinó Italia a México terminaría con los sueños aztecas. Sin duda, los sentimientos eran encontrados, pero la gente y jugadores estaban tristes por la eliminación de la selección nacional. Pero por otra parte, estaban felices porque por fin pudieron soñar con tocar la Copa del Mundo, aunque solo eran cuartos de final, el ya mérito se hacía presente. Mas local, país que eu não posso esquecer pelo carinho e pela atenção que eles me deram e pela maneira que eles me trataram, até hoje eu falo novamente, foi o México. O México, o povo mexicano, foi tão carinhoso com o Brasil, foi tão bom com o Brasil, porque eu digo com o Brasil porque eu sou brasileiro, e eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa. Esquecendo o futebol, o que nós éramos bem recebidos, onde íamos, qualquer lugar que íamos. E depois, com o prêmio que Deus nos deu, de ser campeão do mundo no México. A torcida mexicana, o povo mexicano, eu agradeço de coração todo o carinho y toda a atención que nos dieron. En el siguiente mundial, Argentina 78, la selección mexicana pasaría sin pena ni gloria, pues parecía que la selección mexicana volvía a su realidad de aquel entonces, solo participar y no pasar de la fase de grupos. Un mundial que la gente no le gusta recordar. En aquel mundial México no conseguiría ni un solo punto, perdiendo así la esperanza de hacer otra vez un papel medianamente decente. Para nosotros
era muy importante tratar de recuperar el mal momento que habíamos tenido en nuestro primer juego. Entonces veníamos de un inicio desastroso que al final nos cobra factura y que tampoco podemos confirmar con una mejora en este partido contra Alemania. Pero así es el fútbol. Un día te castiga con actuaciones para el olvido y años después te ponen tu mejor actuación que has tenido a lo largo de la historia. Llegaría el tan famoso Mundial de México 86. Luego de que México 70 haber sido considerado como uno de los mejores mundiales de la historia, la FIFA optó por darle nuevamente la oportunidad a México, siendo la ciudad de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal las sedes en las que se estaría celebrando los partidos. Ya estaba todo listo cuando algo inesperado llegó a la Ciudad de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Un terremoto de 8.1 en la escala de Richter sorprendía al país, el peor terremoto que se había registrado en el país. A pesar de que la sociedad estaba muy entusiasmado por el mundial, la realidad es que el fútbol pasaba a segundo plano. Colombia, al ver los hechos que pasaban en el país, levantó la mano nuevamente para quedarse con el mundial, pues antes de que designaran a México como anfitrión, Colombia era el candidato número 1 para quedarse con la justa. Pero los mexicanos, al darse cuenta de que ya merito no quedaban sin mundial, decidieron trabajar en conjunto y reconstruir la ciudad. Más de 2.000 millones de pesos fueron las pérdidas para el terremoto, pero sorpresivamente las sedes, los estadios, estaban intactos. Era tal vez una señal para que los mexicanos siguieran con la fiesta del fútbol, y lo tomaron como un desahogo a la tragedia que había pasado un año antes. Llegó el debut de la selección mexicana, 3 de junio de 1986. Los guerreros aztecas hacían su aparición ante la gente, jugando contra Bélgica, quien era una de las revelaciones del torneo. México ponía a soñar al país entero, pues en ese partido derrotaron a los belgas con un marcador de 2-1, dejando un buen sabor de boca por la buena actuación y un buen fútbol que demostraron. La selección mexicana pasaría como primer lugar del grupo B, en donde acumuló 5 puntos de los 9 posibles. Con ese resultado, los mexicanos debían enfrentarse en los octavos de final ante la selección de Bulgaria, quien en el papel se veían a modo para los locales. Lo que se esperaba fue lo que pasó. México le ganó con un marcador de 2-0, colocándose así en una instancia desconocida para los mexicanos, la ronda de los cuartos de final. Con la confianza de haber ganado 3 de sus 4 partidos en el Mundial, todo el país creía que sí, ya había llegado al tan anhelado quinto partido. La ocasión para seguir trascendiendo era ahora, aunque la tarea era difícil, pues tenían que enfrentarse a la potencia mundial, Alemania. El partido estuvo muy intenso, llegada por ambos lados, pero con cierto dominio para los mexicanos, quienes no pudieron concretar las jugadas de gol. El partido terminaría 0-0 y se extendió hasta los penales, donde los alemanes se impusieron 4-1 a los locales, terminando así con toda aspiración de llegar a un puesto dentro de los 4 mejores. La expresión del ya merito sonó más que nunca. Casi le ganábamos a los alemanes, casi pasábamos a la siguiente ronda. Era lo que más resonaba entre el país, quienes se quedaron con un sabor agridulce. Lamentablemente, México no asistiría al Mundial de Italia 90, poniendo una mancha y tumbando todas las opiniones que hacían mención a que el hecho de que México haya llegado hasta cuartos de final no era coincidencia. Y así llegaron los últimos mundiales: Estados Unidos 94, eliminados en octavos de final; Francia 98, eliminados en octavos de final; Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica, Brasil y Rusia, eliminados en octavos de final. El mexicano siempre sueña con trascender, pero desde hace 26 años que México no avanza al tan famoso quinto partido. Y sí, la selección da destellos de grandeza, pero parecería que los mundiales nada más no se les da. Aunque perdamos 2-0 contra Brasil o contra Argentina 3-1, jugarle bonito nos llena de emoción, pues ya merito los empatábamos.